Acabamos de leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 3 al 9. El título del del sermón es Hagamos lo que podemos. El domingo pasado, en los primeros dos versículos de este capítulo 14, se nos señalaba que las principales autoridades, los sacerdotes, los escribas, ya habían determinado matar, asesinar a Jesús, pero no querían hacerlo durante la fiesta de la Pascua, la celebración más importante que tiene el pueblo judío. Y no querían hacerlo porque Jesús había alcanzado un grado de popularidad por el hecho de que se estuviese acercando la celebración de las fiestas. Había una población flotante, incluso mayor a la que era y vivía ahí en Jerusalén. Así que era mucha la gente y muchas de estas personas, cuando Jesús, por ejemplo, estuvo en la región de Galilea, vieron nuevamente a Jesús en Jerusalén y para ellos Jesús en ese momento era un líder natural, un Mesías, una especie de líder político que, dado en el contexto de lo que significa la celebración de la Pascua, se daban todos los elementos para que la multitud, ¿cierto?, apoyara a Jesús, simpatizara con Jesús, sobre todo por el hecho de sanar a muchos enfermos, liberar a muchos endemoniados. Por lo tanto, lo más sensato para ellos era esperar que pasara la Pascua, las celebraciones, que la población flotante que visitaba en esos días Jerusalén se retirara, y por lo tanto en ese minuto ellos iban a aprovechar para asesinarle. Pero Dios tenía otros planes. La palabra profética se tenía que cumplir. Y uno de sus discípulos, en este caso Judas, fue el elemento, ¿cierto?, que detonó, que apuró que Jesús fuera muerto durante la festividad de la Pascua, que fuera arrestado y posteriormente muerto. Recuerden que el centro simbólico más importante dentro de la celebración de la Pascua judía es la muerte de un cordero, el derramamiento de la sangre, y evocaba la liberación del pueblo de Israel de la cautividad egipcia. Y el mandato de Dios en ese día, en esa noche, que iba Dios a liberar al pueblo de Israel, les indicó que mataran un cordero y que la sangre, ¿cierto?, la utilizaran para pintar los marcos de las puertas. Y eso es lo que iba a hacer, que iba a proteger a los primogénitos del pueblo de Israel, no así con los hijos primogénitos egipcios, que iban a todos a ser muertos ese día. O sea, la Pascua significa, como decía nuestro pastor, pasar por alto, y pasó justamente eso. Y es eso lo que se estaba celebrando en los días que Jesús ya le quedaban pocos días de vida. Recuerden que el capítulo 14 comienza diciendo 2 días después era la Pascua. Faltaban 2 días cuando estos principales autoridades determinan esta situación de matar, ver el momento adecuado para matar, asesinar a Jesús. Ahora,
Cuando uno lee este capítulo, el relato de manera natural, los hechos que Marcos va a relatar, debiera uno saltarse inmediatamente al versículo 10. Uno lee el primero y el segundo versículo y después, dado que se está hablando de tramar la muerte de Jesús por parte de los líderes, uno debiera saltarse al 10 y decir: entonces Judas Iscariotes, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes. ¿Para qué? Para entregarlo. Ese debiera ser la lectura natural. Pero Marco introduce un relato totalmente distinto, ajeno a lo que venimos indicando. Tampoco este relato de Jesús estando en Betania ocurre 2 días antes de la muerte de Jesús. No es paralelo a los hechos que se están relatando inicialmente. Esto ocurre 6 días antes. Y en Juan capítulo 12, ahí nos damos cuenta que esto ocurrió 6 días antes, porque Marcos no lo coloca, pero sí Juan. Y por eso sabemos que ocurrió 6 días antes. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Marcos va colocando estos hechos de esta manera y no de forma cronológica de acuerdo a cómo van ocurriendo? Bueno, porque a Marcos no le interesa ordenar los hechos de manera cronológica. Le interesa más colocar los eventos que él elige de lo que Pedro le está contando de manera teológica. Es decir, lo que él quiere es mostrar, sacar una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? Bueno, los sacerdotes, los líderes, en su corazón, en vez de anidar amor, admiración por Jesús, lo que anidan en su corazón es envidia, ira, orgullo. Y si uno se salta al versículo 10, Judas es exactamente lo mismo. Alguien que ha estado durante 3 años al lado de Jesús, pero no ha recibido nada de las enseñanzas de Jesús y está dispuesto a traicionarlo. Pero en medio de esa maquinación de envidia, de traición, Marcos coloca un hecho totalmente distinto. Alguien que ha captado las enseñanzas de Jesús, ha captado lo que Jesús ha hecho. Recuerden que acá tampoco se coloca, pero en Juan se nos enseña que esta mujer que aparece aquí derramando este perfume es María, hermana de Lázaro. Y María sabe lo que ocurrió con su hermano. Jesús lo resucitó. Por lo tanto, ella admira, ama a este Jesús. Algo totalmente distinto que lo que ocurre con estos líderes. Y es por eso que inserta esta historia, este pasaje, para contrastar lo que ocurre con un ser humano, con una persona que se niega rotundamente, pese a la evidencia, a creer y aceptar a Jesús como su Señor, como su Salvador, ¿cierto? Y en cambio, lo que ocurre en la vida de una persona cuando tiene un encuentro cercano con Cristo. Entonces, el relato nos pone en Betania, 6 días antes de que Jesús sea muerto. Posiblemente un día antes de la entrada triunfal de Jesús, cuando entra en el pollino, en el asno, y la gente lo aclama, hoy en día conocido como el Domingo de Ramos. Él está en Betania, en casa de Simón el leproso. Tampoco se nos indica quién
este Simón, más allá de conocerse como el leproso? Posiblemente fue un varón sanado por Jesús. Y dado eso, que este Simón abre su casa para hacer una comida, una cena en honor, en reconocimiento a lo que Jesús ha hecho con ellos. Son invitados también María, Lázaro y Marta. Ellos son los que preparan la cena, preparan la comida junto a sus discípulos. Ese es el contexto histórico, la situación en que nos vamos a ver hoy en día enfrentados. Betania está aproximadamente a 3 kilómetros de Jerusalén. Y aquí lo que se nos relata es que mientras los hombres cenaban, semi recostados, porque en la cultura oriental, usted ve los cuadros de hoy día y ve y muestran mesas como nosotros, pero en aquella época y en esa cultura no era una mesa, sino que eran telas que colocaban con cojines, ¿ya? Y se recostaban, semi recostados, uno al lado del otro, ¿ya? En círculo, se sentaban a comer, a cenar y a conversar. Se nos indica que mientras cenaban los hombres semi recostados alrededor de la mesa, de manera así sorpresiva entra una mujer. Ya dijimos que por el relato de Juan sabemos que es María. Marcos no nos dice quién es esta mujer. Y abre un frasco de alabastro. Estos frascos de alabastro, el alabastro era una piedra que era muy fácil de trabajar y que se utilizaba mucho en la construcción para hacer estos vasos, estos recipientes sin manillas, largos, con una curva, donde se depositaban generalmente perfumes muy, muy caros, ungüentos, aceites. Recuerden también que los perfumes antiguos no son como los actuales, eran esencialmente aceites, extractos de hierbas, de madera, de distintas cosas que había en la naturaleza y por lo tanto no tenían lo que hoy tienen los perfumes, que es alcohol. Simplemente era el aceite, el líquido que extraían. En algunos casos, como este, se nos dice que era nardo puro. Un perfume, un aceite carísimo. Se dice que el nardo más caro para utilizarlo en la perfumería se encuentra en los Himalayas. Hay perfumes famosos que utilizan dentro de su composición esta planta. Del bulbo de esta planta es que se extrae este aceite. Por ejemplo, por decir algo, el famoso perfume de mujer Chanel número 22, dentro de todos los componentes que tiene nardo. Si quiere comprarlo cuesta como 500 luquitas, así que no es mucho. Y el escritor nos dice que este perfume era carísimo, carísimo. Posiblemente había sido heredado. Y lo guardaba con mucho recelo María, como algo valioso. Pero entra a este lugar, se ubica al lado de Jesús,
rompe el frasco porque era de un material blando este alabastro, rompe el frasco y lo derrama sobre el cuerpo, primero la cabeza de Jesús y sobre todo el cuerpo, y dice que con su cabello, con sus pelos, seca los pies, retira el exceso de perfume, de aceite balsámico de los pies de Jesús. Algo, podríamos decir, un poco exagerada la situación, pero ella lo hace de manera natural, sin pensarlo. Los escritores tampoco nos indican cuál fue la motivación que tuvo María, esta mujer, para hacer tal acto. No se nos indica, pero es evidente que tiene un cariño, un aprecio, un afecto por Jesús de tal manera que ella es capaz de tomar a lo mejor lo más valioso que ella tenía, para derramarlo y dárselo a Jesús, en una muestra de devoción, en una muestra de adoración, en una muestra de cariño. Se nos dice que los varones ahí presentes, se enojaron por esta situación. Para ellos fue un desperdicio, una pérdida de este perfume derramado de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, se podría haber vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Pensamiento noble, ¿o no? Bien intencionado. Muchas veces yo creo que más de alguno, cuando tiene algo y desea regalarlo, uno busca a alguien que lo necesite. Eso no tiene nada de malo. Y el comentario que hacen estas personas, en Juan se nos dice que es Judas. Judas el que se enoja. En Lucas se nos indica que son los discípulos en su conjunto que se enojan. Era algo carísimo. Se dice que 200 denarios habrían bastado para alimentar los 5.000 que estaban cuando estaban en la planicie junto a Jesús, cuando alimentó a más de 5.000 hombres. Ahora, ahí no se cuentan los niños ni las mujeres. O sea, 200 denarios podrían haber servido para alimentar una población de 15.000, 18.000 personas. Este perfume, según los cálculos de este ingeniero que es Judas, experto en finanzas, él dice, sacó la cuenta, este perfume cuesta más que 200 denarios, cuesta 300 denarios. Podríamos haber hecho algo mucho mejor. María, en cambio, lo ha derramado en la cabeza de Jesús y luego se lo seca con su cabello. El aroma, el perfume inunda toda la casa. Es una flor. Es una planta, así que en general ese tipo de perfumes son pesados. Son pesados, no es recomendable usarlo en días de mucho calor. ¿Qué pasa por la mente de esta mujer mientras derrama el valioso contenido del frasco sobre la cabeza de Jesús? Ahora, también para entender algo, el acto que realiza esta mujer, debemos averiguar
la cultura de la época. ¿Para qué se usaban estos aceites balsámicos, estos perfumes carísimos? Bueno, para ungir a los futuros reyes. Cuando alguien quería proclamar a un nuevo rey, la forma de hacerlo era derramar. Y en el Antiguo Testamento lo vemos siempre, derramando aceite para preparar a los muertos en su sepultura, en su entierro. Recuerden que siempre los bañaban con estos aceites. Era la costumbre, era lo que ellos hacían en su cultura. Reconocían el valor de la persona mediante estos actos. Por lo tanto, uno podría unir esa idea que ellos tienen y tratar de buscar, bueno, esta mujer, ¿por qué hizo eso con Jesús? Con todo lo que ella ha visto respecto de las acciones, de las enseñanzas de Jesús, ¿lo está viendo como el Mesías? ¿Está entendiendo que es el rey que espera Israel? ¿Está captando de mejor manera las enseñanzas y los actos de Jesús que sus mismos discípulos? ¿Que llega a tal nivel que es capaz de hacer eso en honor de Jesús? O cuando Jesús les ha comentado a sus discípulos, y quizás en más de alguna ocasión cuando se hospedó en la casa de Lázaro, que en algún momento él iba a morir, y que ella se adelanta quizás a esto, anticipándose, no lo sabemos. En cualquier caso, Jesús le señala que aquella unción lo prepara para su sepultura. No es un rey que va a tomar un trono terrenal. Jesús le declara cuál es la motivación, la acción, lo que genera esto. Sus discípulos lo escuchan. Este no ha sido un ungimiento para yo ser un rey terrenal, como ustedes esperan, que voy a traer un ejército y van a ser liberados del Imperio Romano. No, no es eso. Lo que esta mujer ha hecho es ungir a un rey que va a morir. Y que es el verdadero ungido de Dios, el que Dios ha elegido. Porque va a morir. De hecho, algunos comentaristas que hablan acerca de este pasaje sostienen que dentro de todos los seguidores de Jesús, incluyendo los apóstoles, sus discípulos, pareciera que ella es la única que entiende las implicaciones de su enseñanza. Y con esto no estoy diciendo que en general las mujeres siempre entiendan más rápido que los hombres. ¿Ah? No se aproveche de eso. Simplemente están hablando de que posiblemente sea eso. Que ella ha captado y sabe que él está destinado a morir y aprovecha esta última oportunidad quizás para expresarle su amor, su devoción, su adoración. Quizás para el resto una adoración, una devoción un poquito exagerada, un poquito extravagante. Y es por eso que ellos reaccionan de esta manera. También dicen estos comentaristas que si uno supiera el lenguaje original en el cual fue escrito, la reacción de estos hombres es un poquito más fuerte
que en lo que nosotros podemos ver. De acuerdo a cómo describe Marcos esto en el lenguaje original, en la lengua original, la reacción de estos hombres de Judá es parecido a un caballo que brama. Así es el enojo, así es la reacción de estos hombres en contra de la mujer. ¿Por qué? Porque en la cultura religiosa judía, acercándose a una festividad religiosa, era habitual para los judíos que cualquier acto en esos días de celebración estuviese orientado a los pobres, se ayudara a los pobres. Por ejemplo, tenemos el caso de Esther, capítulo 9. Ellos, como judíos piadosos, estos hombres, dado que se acercan las fiestas, piensan que era mucho mejor vender esto y dárselo a los pobres que desperdiciarlo de esa manera. Proverbios también nos enseña acerca de esto. Es mejor dar a los pobres, porque cuando uno da a los pobres también Dios recompensa esa acción. Así lo enseña el libro de Proverbios, capítulo 19. Pero en cambio la reacción de Jesús es distinta. Jesús aprecia de manera sincera esta especial devoción de esta mujer. Y Él es el que sale a defenderla. Él habla por ella, afirmando que esto es una obra hermosa, es una buena obra. Hizo lo que tenía que hacer. Esta obra glorifica a Dios, exalta lo que es Jesús y va a ser en el futuro una bendición para todo el mundo. Las limosnas podían darse en cualquier momento y aquí no es que Jesús esté despreciando la acción de ayudar a los pobres. Simplemente lo que está destacando es que no se iba a tener otra oportunidad como esta para hacer eso en particular en honor de Jesús. Siempre habrá pobres, siempre tendrán la oportunidad de ayudar a los pobres. Pero Jesús está a punto de morir. Y quizás ellos no van a tener esa oportunidad de honrar a Jesús mediante especies aromáticas. De hecho, no lo hicieron. Cuando Jesús es arrestado, esa sinceridad que tenían por ayudar a los pobres se olvidó. Desaparecieron, huyeron. Pero esta mujer, Jesús dijo, lo ha hecho en el momento indicado, en el día correcto, como una muestra de amor, como una muestra de devoción. Las cosas se hacen, se realizan cuando surge la necesidad, no antes ni después. Hay un momento para hacer las cosas. Y ese momento hay que aprovecharlo. Era la preparación para un cuerpo que habría de estar en la sepultura. Podemos pues entonces concluir que la acción de esta mujer fue mucho mejor que dar limosna, porque se dirigió a alguien que prácticamente ya estaba muerto. Hoy día nosotros podemos entender de alguna manera este valioso acto de derramar este perfume sobre la cabeza de Jesús, sobre sus pies, secarlos con sus cabellos.
es un acto incluso para una mujer un poco humillante, porque si hay algo que cuidan las mujeres es su cabello. Es cuestión de ver cuántas peluquerías hay en una ciudad y cuántas son de mujeres y cuántas para hombres. Las mujeres cuidan su cabello, se preocupan de ella. Pero esta mujer con sus propios cabellos secó los pies de Jesús. Jesús dice no solamente que esto es una buena obra en ese sentido, sino que anuncia que el Evangelio se predicará a todas las naciones. Y donde se predique el Evangelio, este hecho será recordado. En otras palabras, esta historia no es una tragedia, sino que es una buena noticia. Es el Evangelio. Es el Evangelio que trae vida, que trae salvación. Nunca será derramar algo banal a los pies de Jesús. Los actos inspirados por el amor, por la devoción, la fidelidad hacia Jesús, nunca serán olvidados. Tampoco los actos que se hacen por envidia, por traición. Siempre será recordado Judas, siempre será recordado el sumo sacerdote, Pilatos, por matar a Jesús. Pero siempre también será recordada por todas las generaciones donde se predique el Evangelio, el acto de esta mujer. Aunque estos líderes y Judas traman entregarlo, no saben que Dios también está en acción. Si vamos al versículo 21, dice lo siguiente del mismo capítulo. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Los líderes lo entregan para matarle, pero Dios lo va a librar de ese sepulcro para darnos vida a todos nosotros. Por lo tanto, el relato debiera llevarnos a hacernos algún tipo de preguntas, algún tipo de reflexión. ¿Cuándo es excesiva la devoción, la adoración a Cristo? ¿Hay algún acto, alguna acción en beneficio de Cristo, en beneficio del Evangelio y de su obra que se pudiese considerar excesiva, exagerada, como consideraron estos hombres el acto de esta mujer? Pudiéramos pensar, y yo creo que habría actuado exactamente igual que los discípulos. Está bien derramar un poco de perfume, está bien, ¿qué demás? Pero derramarlo todo, ¿no será un poquito exagerado? Yo creo que habría reaccionado de la misma manera. Porque uno generalmente evalúa las acciones de los otros de acuerdo a lo que uno considera correcto o no correcto. Sin saber ni siquiera lo que esa persona ha tenido como motivación para hacer ese acto. Pero uno de manera natural lo hace. Ay, este hermano. Nunca lo vi un día jueves. ¿Qué le pasó? Ahora está viniendo los jueves. Uno
hace ese tipo de comentarios. ¿Qué le pasó a este? Pero no conoce el corazón de esa persona. Así como esta mujer no se imaginó la importancia que le dio Jesús a su acción, porque ella lo hizo de corazón, no hizo un cálculo, simplemente le nació del corazón hacerlo. Y hubo una reacción natural de muchos que la criticaron. Pero Jesús destacó su acción. Así también nosotros tampoco podemos ser completamente conscientes de nuestra propia importancia o nuestro papel en el reino de Dios. Muchas cosas las hacemos porque las tenemos que hacer, sin sacar un cálculo a esto, simplemente por amor al Evangelio, por amor a las almas, por amor a Cristo. Esta mujer no tenía ni idea de que lo que hizo cobraría una importancia universal, ni tampoco tenían esa misma idea los sacerdotes y Judas. Nunca usted piense que es un error, una pérdida de tiempo, pensar que nuestra sacrificada devoción a Cristo, al Evangelio, es insignificante o es un desperdicio. Nunca piense eso, porque no sabe cómo Dios, por muy sencillo que sea ese acto, Dios lo va a utilizar. Lo importante que es que nuestros actos de adoración, de devoción al Señor sean sinceros, de tal manera que nuestra conciencia esté tranquila. Porque el que evalúa siempre evalúa de manera correcta, es el Señor. Nosotros nos equivocamos. Nosotros evaluamos de manera incorrecta, pero el Señor nunca. Él siempre evalúa de manera correcta. Ella, dice el versículo 8, hizo lo que pudo. No lo que no pudo. Nadie le estaba pidiendo hacer algo que no podía hacer. Ella consideró que eso era justo hacerlo con el Señor y lo hizo. Para nosotros es lo mismo. Hacer lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer, que esté a nuestro alcance por la obra de Cristo. Hagámoslo. Aunque quizás exista la crítica, hagámoslos. ¿Cuántas veces habrá hecho cosas usted por amor a la obra de Cristo y al Señor sin que nadie lo hubiese visto? Nadie lo vio, pero el Señor lo vio. Puede que incluso alguien haya llegado un día domingo, un día jueves, temprano, y como todavía no empezaba, dijo, bueno, voy a barrer, voy a limpiar. Un acto que nadie quizás lo ve como importante. Pero esa persona dijo, la casa del Señor tiene que estar limpia. Y aunque nadie lo vio, el Señor sí lo vio. Es un acto de adoración, un acto de devoción que muestra lo que hay en el corazón de esa persona. O aquellos que quizás trabajan con los niños. Uno los ve ahí, pero hay un trabajo previo en la semana. Acostarse tarde, quizás preparando la clase para que salga bien. Y puede pasar que nosotros como papás nunca nos acerquemos y le digamos, gracias hermana, porque te preocupas por mi hijo. Pero a esa hermana, ese hermano no le preocupa, porque lo está haciendo de manera sincera para el Señor. Es un acto de devoción, un acto de adoración.
O aquel que sabe que hay alguien enfermo y no toca platillos ni palmas, sino que va a visitar a ese hermano necesitado. Son actos que no vemos, pero que Dios siempre está viendo. Y Él los valora. Él los valora. Porque quizás esa persona estaba deprimida, estaba sin ánimo, estaba sin deseo. Pero esa persona fue en el momento indicado para decirle, vamos, sigue, adelante, yo estoy orando por ti. Y vemos de repente que esa persona que no venía, está. ¿Pero por qué? Es que no sabemos que hubo un trabajo previo de que alguien oró por esa persona, la llamó, fue a visitarla. Son actos de devoción. Jesús en Mateo 25 lo dice. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, a mí me lo hicieron. Cada cosa que nosotros hacemos por Cristo, por su obra, por su evangelio, debemos mirarlo siempre como un acto de devoción, como un acto de adoración, que sí vale la pena, aunque en algunos casos parezca extravagante, parezca exagerado para los demás. Cristo no derramó un perfume carísimo por nosotros. Derramó su vida, derramó su sangre. Y es en esa relación que esta mujer derrama el perfume. Un acto tan grande de sacrificio, de amor por nosotros, merece también un acto similar de parte de nosotros. Nunca va a ser exagerado, nunca va a ser extravagante lo que hagamos por la obra de Cristo, porque lo que Él hizo en favor nuestro no tiene precio, no tiene valor. Por lo tanto, a la luz de lo que Cristo hizo, nada de lo que hacemos puede parecer exagerado, extravagante. Simplemente es una muestra natural de alguien que ha experimentado el gran amor de Cristo. Ya lo dije, o tú fuiste una persona que se levantó temprano, quizás en un día que estabas tú destinado a descansar de tu ardua labor de trabajo, pero dijiste, tengo un deber, tengo que ir a ver a ese hermano, tengo que ir a ver a esa hermana enferma. Nadie supo, nadie te dio las gracias, pero este tipo de cosas, aunque no nos demos cuenta, puede estar indicando el tipo de devoción, el tipo de amor que tenemos hacia Cristo y su evangelio. Por eso, para nosotros, para ti en particular, no es exagerado congregarse. Y quizás por ahí podemos comenzar, por congregarnos. Que para otro quizás todavía no ha llegado el día que le encuentre el aprecio, la importancia. Pero empecemos por eso, por congregarnos. Eso para el Señor es maravilloso, porque son señales indicativos de que estamos entendiendo que para Dios es importante congregarnos, porque Él necesita a su pueblo reunido. Como pueblo, como iglesia, dice que los ángeles ven lo que su iglesia hace y se admiran de que hombres y mujeres pecadores, perdidos, muertos, sean capaces de reunirse como pueblo del Señor y alabar y bendecir su nombre. Es un acto de devoción, no es banal. Hiciste lo que estaba a tu alcance, como esta mujer. Podemos partir por hoy. Siempre hay un día para partir. No te preocupes por algún comentario despectivo. No. No le hagas caso. Mira al Señor. Es hoy, no mañana. Porque el mañana no nos pertenece. Está miles
Hay miles de hombres, de mujeres que tenían la buena intención. Cuando ocurra esto, voy a hacerlo. Pero se quedaron en el cuándo. Los pilló la muerte. Porque el Señor nos enseña que es hoy y no mañana. Que el comentario de Jesús hacia María sea el mismo comentario hacia nosotros. Buena obra has hecho porque hiciste lo que pudiste. Buena obra haces, hermano, hermana, porque haces lo que puedes, por amor a la obra de Cristo, por amor a su evangelio. Y así como esta mujer fue contada y se sigue contando acerca de lo que ella ha hecho, acabamos de ver la historia de nuestra iglesia. Acabamos de verla. Los más antiguos conocen el origen de esta iglesia, la pobreza extrema que había en este lugar. Pero eso no fue impedimento. Estas calles eran barriales, pero no fue impedimento para predicar el evangelio, para compartir la palabra. Y aquí está el fruto de esto. El Señor nos ha bendecido. El Señor ha manifestado su amor en favor nuestro. Porque lo que hicimos o lo que hicieron nuestros antiguos, los que ya no están, fue un acto de devoción sincera, amorosa, preocupada. Y eso es un ejemplo para nosotros a seguir.